He hablado aquí del horror de la medicina ayurvédica, del terrible horror de la medicina ayurvédica, y lo hice un vídeo sobre el tema que fue patentemente rechazado con mucha furia por parte de varias personas, obviamente, creyentes en el Ayurveda, creyentes que hace 2000 años la gente sabía mejor cómo tratar una enfermedad que hoy. Hace 2000 años, cuando no se sabía nada de biología, nada de anatomía, nada de fisiología, nada de botánica, nada de farmacología, prácticamente nada de nada. Pero entonces sabían tratar un cáncer. Y la medicina actual, pues no sabe tratar un cáncer, salvo que ahora se salva más gente de cáncer que nunca en toda la historia, pero bueno. Yo hace tiempo he hablado de un médico que luego me pidió que fuera yo un poco discreto con su nombre, que es en Twitter se presenta como The Liver Doc, el doctor del hígado. Es un hepatólogo indostano que ha denunciado a la medicina ayurvédica porque los preparados de hierbas y de metales pesados y de alcohol que se incluyen en los remedios ayurvédicos, de entre las muchas cosas que destrozan en el cuerpo humano está el hígado, que es a lo que se dedica el doctor, que es un conocido mío. Entonces él, preocupado por la salud hepática de la India, que son muchísimas personas, pues ha denunciado a la medicina ayurvédica y a la homeopatía. Como la medicina ayurvédica y la homeopatía no solo son legales en la India, sino que tienen un ministerio para promoverlas, mira para dónde va México, tiene un ministerio de ayurveda y homeopatía, pues los ayurvédicos y los homeópatas están suficientemente apoyados como para emprender procesos legales contra este médico. Tiene un montón de procesos legales en contra. El otro día se reía en una entrevista que le hicieron. Sí, porque tú tienes procesos, son muchísimos. Están tratando de destruirlo a base de procesos judiciales. El uso del derecho como arma arrojadiza, que también sufrió un amigo mío que es racionalista indostano, precisamente porque se le fue encima a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en la India, cuando él descubrió que el agua que caía de los pies de un crucifijo de Cristo, pues era una filtración del váter del cura. Lleva años viviendo en Finlandia, porque si se queda en la India estaría años en prisión preventiva. Entonces, el doctor del hígado es muy cuidadoso, pero al mismo tiempo es un hombre que sigue luchando, y yo lo admiro muchísimo por ello. Y nos cuenta esto. Les voy a poner, antes de poner la imagen. Y la imagen, por cierto, si no la quieren ver, no la vean, porque es una imagen dura. El fin de semana pasado, contó, tuvimos que hacerle a un niño un trasplante de hígado de emergencia debido a una insuficiencia hepática aguda que se produjo después de que el niño recibiera medicamentos ayurvédicos tradicionales a base de alcohol para síntomas relacionados con el estómago. Esto es lo que los suplementos de hierbas le hicieron al hígado del niño arriba en comparación con un hígado sano abajo. Cierren los ojitos si les puede impactar esto. Avisé, advertí, va. Es el hígado real que le fue extirpado al niño, y el de abajo es un hígado sano, como el de la madre, que como el hígado es de los pocos órganos que se regenera en gran medida, la madre pudo ser la donante para ponerle un trozo de su hígado a su hijo para sustituir el hígado del pequeño y evitar que muriera con ese órgano que ustedes están viendo arriba. Resultado de la medicina tradicional, de los saberes históricos. Y a mí me dicen cuando digo yo que
que no hay que permitir que la gente viva en el atraso. ¿Cómo te atreves a decir que los indígenas y que los antiguos están atrasados? Esa es una visión absolutamente burguesa y imperialista. No, mira, no. Están atrasados. Si un joven llega a estudiar medicina a una facultad, y el médico le pregunta, ¿y tú cómo crees que se cura el cáncer? Y él le dice, yo creo que se cura con hierbas. El profesor debe decirle, no, estás equivocado. El cáncer se cura mediante distintos tratamientos quirúrgicos, de radiación, de medicamentos. Está insultando, está llamando atrasado, está despreciando a su alumno porque su alumno ignora todo lo que precisamente vino a estudiar. No. Si un niño llega a la escuela, y puse el caso de un profesor, no, deja a un niño que llega a la escuela, una persona adulta llega a una empresa estatal, digamos, para seguir siendo rojos que somos, y le dice, bueno, pues aquí servimos los alimentos de todos los trabajadores de este ministerio. Y entonces te tienes que poner una redecilla en la cabeza para no echarle pelos a la sopa de los trabajadores y una mascarilla, por si te da por toser, no tosas encima de las milanesas que les damos de comer a los trabajadores. Pero es que yo no creo en los gérmenes. Yo soy homeópata. Yo creo en los miasmas. ¿Qué le debe decir el jefe del comedor? Respeto tus creencias, no uses redecilla en el pelo ni mascarilla. Tú tose, total, no pasa nada. O debe decirle, no, mira, no seas imbécil, entérate un poco de que los gérmenes existen, que los hemos estudiado, que los sabemos perfectamente bien y que los miasmas no existen. Estaría insultándolo, humillándolo, diciéndole que su cultura no vale para nada, simplemente por decirle que cree algo que no es falso y ponerlo al alcance de los hechos reales que sí conocemos con razonable certeza. Lo mismo pasa con las prácticas supersticiosas antiguas de todas las culturas, porque todas las culturas tuvieron esas prácticas y las abandonaron. Si algunas no las han abandonado, ahora es el momento. Prácticas pseudomédicas, prácticas de venta de niñas, prácticas de matrimonios infantiles, prácticas de mutilación genital femenina, prácticas de rezos y de acusaciones y incluso de formas de justicia, como el atar a alguien a un árbol, que todavía se usa en México. En México que yo vivía, en el sureste mexicano, pasaba, te ataban a un árbol varios días. Y me dijo, no, mire, no, es que ahora las cosas se hacen de otra manera. Bueno, pero solo le damos unos latigazos. No, mire, no, es que ya no se dan latigazos. Eso es atrasado. No es faltarle a su cultura. Es ofrecerle la oportunidad de que su cultura sea más cultura, no menos.